que hace muchos años se fue de la ciudad. Es la hija de Domingo Dorta, que muchos lo van a recordar, mucha gente mayor, que tuvo una intensa actividad social, fue presidente de la Liga, entre otras cosas, y un comerciante. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a vos. Tenemos que agradecer a Gille González, que fue el intermediario. El intermediario y el nexo. Ese era el culpable del resultado. Es siempre bueno echarle la culpa a alguien, ¿vio? No es cierto. Hay que encontrar algo. Nunca debe quedar entre dos personas. Un tercero siempre viene bien. Muy bien. Yo primero me disculpo, estoy un poco resfriada. No sé. ¿Cómo le dicen? ¿Gleire? No, me dicen Cookie. Le dicen Cookie. Sí. Bueno, es bueno. Y a todos todo el mundo aquí en Dorrego, por lo menos me conoce por Cookie. Cookie. Sí. Cookie. ¿Y por qué Gleire? ¿De dónde viene el nombre Gleire? Mira, yo nunca No supe. es muy común. Claro, no, para nada. Yo nunca supe. Un día tenía un profesor de inglés que le llamó mucho la atención y me encontró que no era un nombre, sino que era un apellido, que se llamaba Charles Gleyre y se escribía Gleire. Claro, sí. Ese era un pintor que fue el que unió a todos los impresionistas de esa época. De ahí en más nunca lo vi escrito, ni nadie lo conoce en ningún lado que he estado, ni cómo se pronuncia, es un nombre completamente desconocido. ¿Y nunca preguntó por qué le pusieron ese nombre? No, porque tiene alguna... Sí, no, son de esas cosas que realmente no me llamaron la atención. Claro. Sé que tuve bastantes problemas, y si me permitiste cuento una anécdota. Yo hice la primaria en la escuela número 1. Ajá. Bueno, primero nací en la escuela número 7, en que mamá era la directora. Y a los pocos meses, mamá fue trasladada a la escuela número 1, donde fue directora. Y ahí pasé toda mi infancia. Cuando empecé el primer grado, se ponía lo que se llamaba el cuadro de honor. Sí, me acuerdo. Y habían dicho quiénes formábamos el cuadro de honor. Y en el caso, cuando yo fui a ver el cuadro de honor, que estaba afuera, estaba en blanco. Había un responsable, que era Leopoldo Antonelli. Me acuerdo que tenían una fiambrería, verdulería, frutería. Y yo me enojé muchísimo con él. Yo tenía 7 años y él estaba en 6º grado. Tan es así que le dijeron a mamá, bueno, creo que esta chica no va a necesitar nunca que alguien la defienda. No necesita abogado defensor. No necesitaba abogado defensor. Pero bueno, eso a raíz de que él no había entendido para nada el nombre. Claro. Ahora, cuando mi marido siempre me decía que eso era una cosa, el nombre una cosa, pero que no era un nombre. Pero bueno, así lo he asimilado y una vez que uno empieza la universidad ya no te conocen por el sobrenombre, sino por el nombre. Le digo Cookie, entonces. Sí. Cookie, ¿nacida en Dorrego? Yo nací en Dorrego, en la escuela número 7. ¿En la escuela número 7? La escuela número 7. Pertenezco a una familia de docentes y bueno, papá un futbolero de ley. Sí, Domingo. Domingo Dorta. Sí. ¿Y su mamá se llamaba? Emiliana Grasán de Dorta. Ah, Grasán. Sí. Ajá, sí me suena. Tenía mis tías Alejandra y Telma, que fueron maestras. Sí. Y yo siempre tuve un recuerdo muy agradable de Dorrego, porque acá hice mis grandes... Primero toda mi familia. Claro. Después mis grandes amistades que me duraron toda la vida. ¿Sí? Toda la vida, sí. Recuerdo los colegios, recuerdo mis compañeras, recuerdo mis maestras, mis profesoras en el Colegio San José. Sí. Después, cuando fui a terminar 5º año, lo hice en el Colegio Luján de Tres Arroyos. Y quiero decirte con esto que todos mis grandes afectos los tengo vinculados acá, sea porque nos llamamos por teléfono, sea que nos comunicamos por las redes sociales, sea que realmente que nos escribimos, nos visitamos. Y realmente yo siempre digo que tengo, parafraseando una samba, nostalgiosa tengo el alma, ¿no? Porque acá fueron mis grandes afectos, me da mucho placer encontrarlos y me da mucha tristeza todos los que faltan, los que no he encontrado. Amigas, amigos que tenga con los cuales viven acá en Dorrego, que se comunican. Mi más íntima amiga es Dora García Castel. ¿Dorita? Sí, ayer estuve con ella. Mis amigas fue profesora mía de colegio. ¿Ah, sí, del secundario. Mis grandes amigas fueron Marta y Dora Labrí. Ah, Marta fue maestra. ¿Cómo no?
Sí. Marta fue maestra mía. Y después hemos ¿Y tenido Dorita mucho- también? Dorita también. Ah. Dorita fue compañera mía de colegio. ¿Ah, sí? Terminamos juntas, sí. Y después otras amigas se han ido, pero Claro. recuerdo a todas mis compañeras. Tengo fotos que me hacen rever siempre. Ajá. Sí, sí. Qué lindo. Parece mentira, Así pero que con las recuerdo, ¿eh? Dorita sigue la relación. Sí, con Dorita García Castel, de verdad. Sí. Sí. Ayer justamente estuvimos juntas recordando algunos viajes que habíamos hecho. Ah, qué bien. Sí, realmente fue muy lindo. ¿Y se fue a estudiar a dónde? Yo, ¿A La Plata? Sí, mamá falleció. Primero yo empecé acá en Dorrego, seguí en el Colegio San José, seguía la carrera en Magisterio y Sí. pude hacer hasta cuarto año. En cuarto año tuvimos la mala noticia después de que las autoridades no lo aceptaban a nuestro cuarto año y que nos daban como opción para poder continuar, dar las materias libres en el normal de Bahía Blanca. Así lo hicimos, alcanzamos a dar unas materias y después siguieron los padres buscando la solución a ese año que nos querían que se perdiera. Y nos aprobaron el año finalmente, pero quinto año tuvimos que hacerlo afuera. Entonces nos fuimos, en mi caso, junto con Dorita Labrisca y con Mirna Gómez, fuimos al colegio Nuestra Señora de Luján de Tres Arroyos. Ajá. Así, y yo terminé en el año 55. Ese año, por casualidad, no sé por qué razón, las clases en vez de terminar el 30, terminaron el 15. Entonces, mamá ya estaba muy mal y a los pocos días del 6 de enero ya había fallecido. Ajá. Entonces, ese año yo me quedé en casa, acompañando un poco a papá y un poco era lo que lo podía acompañar, por supuesto, pero yo también tenía que reencontrarme un poco conmigo. Y en el 57, quedé todo el 56 Sí. acá, me fui a La Plata a estudiar biología. Hice una carrera que hoy la volvería a elegir. Una revolucionaria, ¿no? Sí, Porque y eso que estudiar en biología. esa época no estaba tan revolucionaria como ahora. Pero digo, usted es una revolucionaria, porque Ah. normalmente se estudiaban carreras muy tradicionales, ¿no? Sí, es verdad. ¿Usted biología? Es verdad, sí, siempre me gustaban mucho. Ujú. Y me marcaron mucho los profesores, me acuerdo mucho de la señora Mecha Alonso, que supe que hacía poco que había fallecido, el doctor Pérez, que fue un gran Paco profesor Pérez. mío de anatomía, Ujú. el doctor Ruiz de Arcaute, que nos daba física-química, y siempre me gustaron las ciencias naturales. Ahora, hoy las ciencias naturales, y en especial la rama de la biología, se ha realmente explotado tecnológicamente. Claro. Pero fue una carrera muy amable, la mía, muy agradable, y digo que la volvería a elegir porque casi cada materia una especialidad. Teníamos las botánicas, las zoologías, todas completas, pero estudiábamos antropología, geología, paleontología, Ajá. genética, así que era como que cada una podía ser una especialidad. Claro. Yo me recibí entré en el 57 y terminé en el año 61. Y enseguida quise hacer un posgrado Sí. que en ese momento se llamaba Bacteriología Clínica e Industrial. Y después, como no solo se trabaja sobre bacteriología, sino sobre virus, sobre parásitos y demás, se llamó, como corresponde, microbiología. Claro. Microbiología. Claro. Y ahí hice un posgrado, que terminé mi tesis en el 65, y comencé a trabajar en la Facultad de Veterinaria, que es donde se dicta ese posgrado, que Siempre es el en La único, Plata. siempre en La Plata, sí, que es el único que está en Latinoamérica. Ajá. Entré en la cátedra de microbiología especial, que era justamente del posgrado, Ajá. y después fui a trabajar al Instituto Biológico de La Plata también, donde se hace todo, diagnósticos de virus, de bacterias, etcétera. En la facultad tuve la oportunidad de desarrollar una muy agradable tarea. Como siempre, en la facultad hay que dedicarse mucho a la docencia, hacer un poco de investigación muy básica si uno quiere, pero es un centro del conocimiento, donde había mucho intercambio, donde había conferencias, donde había cursos. También pude estar a cargo de la cátedra de biología para los cursos de ingreso,
que me resultaron muy gratificantes también. Hay veces que hay cosas extrañas en la vida, ¿no? Yo empecé a trabajar en el Instituto Biológico en el área de bacteriología general. Hacíamos autovacunas y demás. Y cuando yo estudiaba el posgrado, nos tomaban parciales y nos sorteaban un tema sobre el cual teníamos que trabajar. Y nadie quería sacar un tema, que era leptospiras. Nadie, yo incluida. Y dio la casualidad que lo saqué yo. Y de ahí me tenía que ir a hacer todos los trabajos hasta el Instituto Biológico. Bueno, allí hice mi carrera, ahí hice mi especialidad en leptospira y la seguí hasta que... La leptospirosis, ¿no? Produce la leptospirosis. Es lo que produce, claro. La leptospira es una bacteria con una forma muy particular. Creo que lo que más me gustó son que permanentemente presenta un desafío nuevo. La bacteria. Es una bacteria que pertenece al grupo de las espiroquetas, quiere decir que tiene un cuerpo en forma de espiras. Para hacer una comparación, pertenece al grupo que está emparentado con el treponema que produce la sífilis, o con la borrelia que produce la enfermedad de Lyme. ¿Esto afecta a los animales, a los Sí, a los animales, perros, ¿no? En general es una zoonosis, es decir, es una enfermedad transmitida por los animales. Sí. En los países se presenta en forma distinta. Hay algunos países que solamente es humano el problema, porque la leptospirosis es una enfermedad ligada al agua y a los roedores. Y esos roedores se desarrollan cuando hay basurales. O sea que esos tres elementos existen en todo el mundo, salvo en lugares muy extremos de calor o de frío. Tanto calor o frío impiden... Hasta los extremos, son los extremos, porque la bacteria no sobrevive al calor. A ninguna de las dos. Claro. Entonces, esa característica morfológica es también una característica fisiológica y metabólica, que es completamente diferente en todo a las otras bacterias. En las otras bacterias nosotros tenemos en los diagnósticos unas coloraciones especiales, que las dividimos en grupos según sea positivo o negativo, medios de cultivo que pueden ser líquidos o sólidos, comunes para todas, y leptospira no crece en ninguno de esos. Se hace placas en los otros, y para las otras bacterias, y según la forma de la colonia que aparece, uno puede identificar, esto es un carbunclo, estos son subtiles, etcétera, etcétera. En el caso de leptospira no crece en placa, el medio tiene que ser absolutamente diferente, las reacciones son totalmente diferentes a cualquier reacción serológica y las presentaciones son completamente polimórficas. En unos aparecen con una manifestación, en otros en otra. Por eso digo que el desafío de esa bacteria es permanente, ¿no? Es una pero uno debe tratar de dominarlas un poquito, ¿no? Para poder aprenderlas a conocer. Se ha avanzado mucho. Sí, mucho, sí. No obstante... La bacteria también avanza, ¿no? La bacteria se resiste. Lo que tiene la bacteria, mira... Digo yo porque desde la ignorancia, como decía No, Borges. uno la puede controlar bien, sí. Hoy son zoonosis que si se aplican bien los métodos son antizoonóticos, se controla, son enfermedades controlables. Sobre todo, lo más importante, tanto a nivel de la medicina humana como veterinaria, en lo que más se ha avanzado es en la prevención. Claro. La gran medicina es una medicina preventiva. Y para esto hay vacunas que después te puedo dar si no es muy cansador el tema. No, para nada. Algunas cosas sí. Así que te digo que empecé allí y después yo continué con los trabajos en la facultad y gané una beca para ir a Francia, al Instituto Pasteur, para... trabajar en leptospirosis y un poco en gérmenes anaerobios, que acá estaba bastante flojo el tema. En ese interín lo conocí a mi marido, lo conocí en la facultad, el nombre de él era Jorge Mazzonelli, correntino,
Chamamecero. Chamamecero, Acá como tenemos, todo. tenemos un programa el sábado a la mañana de chamamé. Así Eso que... me dijeron en la familia González. Claro, tenemos un programa exactamente. con un compañero. Nos conocimos ahí, él ya terminaba el posgrado y yo lo empezaba. Ahí nos conocimos y daba la casualidad que él también se había dedicado a leptospira. Él se recibió en Corrientes, en la Universidad del Nordeste. En ese momento el título que daban era de doctor en ciencias veterinarias. Y sin terminar el posgrado, él ya se había ido a trabajar en el Instituto Superior de Sanidad de Roma. Ya había ido 2 veces. Cuando nos conocimos, después nos casamos, él hizo su tesis y nos fuimos para Europa. Ahí estuvimos primero en Portugal, donde en el Instituto de Medicina Tropical habíamos presentado un trabajo sobre la influencia de los plaguicidas en el medio ambiente, que fue publicado ahí. Fue muy interesante ese momento. Y después nos fuimos al Instituto de Sanidad, que está en Viale Regina Elena, porque es muy conocido ese Instituto Superior de Sanidad. Jorge había empezado a hacer un método para diferenciar una leptospira de la otra, porque hay 2 grandes grupos, las patógenas y las saprófitas, es decir, las que no producen enfermedad. Entonces, como morfológicamente son iguales, se han ideado métodos para poder diferenciarlos. Claro, porque si no, eso que el microscopio, ¿no? Claro, y también cultural, es decir, mirando a través de los medios de cultivo si crecían o no crecían, si se inhibían o no se inhibían. Y es de aquí que pudo hacer un método diferencial con el bicarbonato de sodio. Y fue considerado el método quizás que llegaba al 99% de diferenciación de las leptospiras. Eso lleva muchísimo tiempo de trabajo, sí, ¿no? De experimentación. Sí, es dedicación más que nada, porque... Pero hay que prueba y error, ¿no? Tal cual, porque en la investigación es tan bueno el resultado negativo como el positivo. ¿Ah, sí? Y claro, porque uno busca siempre un resultado positivo, pero el negativo también te está diciendo no vayas más por ese camino. Por este camino no. Claro, entonces es un tiempo ganado. Cuando fuimos los dos a trabajar allá, estuvimos buscando en qué forma el bicarbonato de sodio se transformaba para producir esa diferenciación. Y lo logramos y supimos que el bicarbonato se transformaba en carbonato en el momento de la ebullición, en fin, todo un trabajo que hicimos, que fue muy, muy agradable. Ahí tuvimos un año, nos dio la oportunidad de conocer argentinos que fueron a visitar el Instituto de Sanidad y siempre presentaban a los que estaban ahí trabajando. Claro. Y después, como yo tenía la beca para Francia, el gran profesor que era Breno Paputieri, que era un chairman de la OMS, estaba muy mal de salud, y le propuso a Jorge que él también se fuera al Pasteur. Y allá fuimos muy bien recibidos, realmente nos sentimos como en casa siempre, y trabajamos en leptospira, en un laboratorio que mi marido llegó a ser jefe de ese laboratorio. Fue el primer veterinario que fue jefe de laboratorio en el Instituto Pasteur. Mucho reconocimiento a nivel internacional por estos trabajos, se habrán escrito, no sé si libros, pero informes. Sí, se han hecho muchas publicaciones. Nosotros hemos hecho, creo que el bicarbonato ha sido uno de los de base, pero no ha sido quizás el más importante, porque ese es un método utilizado para las tipificaciones, para laboratorios muy dedicados a una investigación profunda, no para el diagnóstico cotidiano de leptospirosis, ¿no? Entonces, nosotros vimos 2 problemas ahí en el Pasteur. Uno, buscar un método rápido de diagnóstico, tanto a nivel humano como veterinario. Y el otro era el problema que presentaba la vacunación. En el caso del primer método,
El tradicional es para todos los que cursan veterinarios, médicos, siempre se acuerdan del test de microaglutinación o MAT. Es un test que lleva mucho tiempo, porque no menos de 15 días para preparar cada una de las fracciones de leptospiras en sus medios especiales, hay que titularlos, y en fin, y lleva, una vez que se obtiene la muestra del individuo, ese suero hay que diluirlo, trae una serie, incubarlo largo tiempo para poder tener un resultado lleva mucho tiempo. A priori y todo. Entonces nosotros compartíamos, Jorge y yo, una teoría de tipo unicista. ¿En qué sentido? Para nosotros la leptospiras era una sola, que tenía fracciones que las hacía diferenciar unas de otras, pero que en el cuerpo de la bacteria era común a todas. Y esa tendencia no era compartida por... Algunos sí y otros no, pero no lo podían poner de manifiesto. Entonces, ¿qué ideamos nosotros? Una prueba térmica. A ver, la comparamos con otras bacterias y decíamos, por ejemplo, puede ser una salmonela u otras. ¿Y qué logramos concretamente? Sí. Hicimos unos calentamientos, un estudio, tanto de cepas patógenas como de las no patógenas. Y a una determinada temperatura que lográbamos, conseguíamos que una fracción, una parte del cuerpo, la parte externa, se eliminaba con el calor, que era lábil, y le llamamos fracción termolábil, o TL, para ser más rápido. Sí. Pero que nos quedaba... ¿Eso siempre en el Pasteur? Sí, siempre en el Pasteur. Nos quedaba la fracción profunda, y logramos que esa fracción se mantuviera intacta hasta 200 grados. Y la llamamos TR. Ese antígeno TR, a través de muchas pruebas, de pruebas cruzadas, etcétera, encontramos que era común a todas las leptospiras, sean saprófitas o sean patógenas. ¿Eso lo hicieron ustedes dos? Nosotros dos. ¿Con algún equipo que los acompañaba? El equipo, no. El trabajo no. El equipo en estos institutos... si uno los necesita, los tiene, pero sobre todo son gente que trabajan en el sostén de base, en la producción de los medios, en los controles de los medios, todo. Pero esa teoría era nuestra. ¿Y ustedes trabajaban con absoluta libertad? Absolutamente, sí. Allá la investigación es libre y no tiene techo el costo que pueda tener. Esa es la diferencia. Cuando claro, uno tiene... necesito tal cosa y está. Hubo un problema con un microscopio y Jorge consultó, compre el doctor el primero que venga, aunque sea el más caro. Le dijeron, la investigación no se puede parar. Es un concepto... Es una decisión política. Es una decisión política de una institución que ha recibido, gracias a esa metodología, numerosos premios Nobel y después un reconocimiento a toda una trayectoria en el virus del SIDA, en tuberculosis, etcétera. Es decir, ese es el concepto de verdadera investigación, que se transforma en una investigación absoluta más que práctica. Pero tiempo nosotros, completo, usted, dedicados a eso. Totalmente. ¿Y bien remunerados? Sí, eso te lo cubre todo, sí, totalmente. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Primero, encontrar que todas las cepas eran las mismas. Ideamos, separado de eso, una técnica macroscópica, las otras eran todas microscópicas, que al lado del paciente se obtenía la muestra de sangre, sea un animal o sea un ser humano, se separaba el suero, se tomaba el suero, se ponía en una placa una gota de suero y una gota del antígeno, y después un testigo que reemplazaba al suero por solución fisiológica, y ahí veías si tenía aglutinación o no, en relación al testigo.
Eso fue realmente sumamente importante. Tan es así que Pasteur nos hizo todas las publicaciones sobre el boletín del Instituto Pasteur. Después hay una revista científica muy, muy importante que es el Central Blatt de higiene en Alemania. Y trajo fue una revolución, sobre todo en Francia, que la leptospirosis es fundamentalmente humana, más que veterinaria. Ajá. Y que hay muchos grupos de riesgo, que después te los puedo comentar, sí. Y que tienen obligatoriedad de ser vacunados. Entonces, se agilizó enormemente, porque el antígeno, ese que nosotros aislamos, que le llamamos TR, o que se conoce como antígeno Massonelli-Dorta, se puede conservar... Lleva el nombre de ustedes dos. Sí, sí. Se puede conservar en heladera 2 años, es sumamente estable. Entonces lo único que hay que tener cuidado es en la preparación, y Francia tenía, con sus poblaciones de ultramar y en todas las islas, muchísimos problemas de leptospirosis humana, incluso mortales. Ajá. Entonces ese antígeno solucionó con muchísima rapidez y se preparaba constantemente. Fue tan interesante que el Pasteur hizo una patente. Nosotros donamos la producción del antígeno al Pasteur, porque no teníamos intención de poner un laboratorio de producción, claro, que estamos habilitados por el título, pero no nos interesaba. Y nos hizo una patente internacional a nombre nuestro. Y cuando terminó, no la renovamos, quedó para el Pasteur, y quien quería producir el antígeno, lo producía tranquilamente. Así que ese fue un método muy, muy interesante, que cuando volvimos acá, lo trajimos. ¿Cuándo volvieron acá? En el 86. ¿Para quedarse definitivamente? Sí, sí. Ahora, paralelo a esto, considerando que la prevención era lo más importante para una zoonosis, por ejemplo, y que debe ser estudiada de manera interdisciplinaria, no solamente el médico o el veterinario, sino que tiene que estar el microbiólogo, el químico, el genetista, etcétera, interdisciplinaria, ocurría una situación. Las vacunas las producía cada laboratorio, no había una norma. Se producían o se daba antibiótico-terapia que no daba resultado. Por el contrario, la eliminación del antibiótico al medio ambiente traía más problemas ambientales que la curación, porque no lo efectuaba por la vía en que se eliminaba la leptospira. Y como en Francia, te repito, era un problema humano, había reacciones secundarias a la aplicación. Reacciones secundarias. Había que ver. Claro, entonces, ¿qué idea tuvimos nosotros? Tratemos de hacer algo de un medio de cultivo para que crezcan las leptospiras, pero que no tengan proteínas. Leptospira se creció siempre en un medio con suero de conejo, o suero ovino, o suero de bovino, que la obtención es sumamente larga y dificultosa, no siempre se logra tener las cantidades por litros, etcétera. Entonces, nos llevó tiempo producirlo, se había hecho un amago ya también en Estados Unidos, y se logró el medio sin proteínas. ¿Y qué se consiguió? Que la aplicación de la vacuna no diera ninguna reacción secundaria. ¿Eso lo lograron ustedes? Eso lo logramos nosotros, sí. Y antes de venirnos se dejó al Pasteur como 1 millón de dosis, porque se aplican a una cantidad, como te dije antes, de grupos humanos expuestos a la leptospirosis. Esos grupos allá, por ejemplo, son todos los empleados del subte, que están junto a ratas en todos los túneles, claro. Gente que hace motocross, por ejemplo, por el barro que salpica y puede penetrar por las mucosas. En fin, hay muchos grupos realmente expuestos. Muchos grupos. La leptospirosis es humana. Acá es veterinaria, fundamentalmente. Pero cuando se busca, acá ha habido casos de leptospirosis muy serios. ¿Escribieron algún libro? Sí, todos son publicaciones que hemos hecho. Sí. Además hemos dado muchas conferencias. Claro. ¿En varios lugares del mundo? Sí.
¿La siguen consultando? Bueno, mi marido falleció hace un año y siempre fue una persona así de consulta, y yo también a través de designaciones internacionales que he tenido, pero ahora ya me he retirado un poco porque mi vida cambió un poco en situación emocional, ¿no? Claro, sí. No obstante, ya te digo, la vacuna fue muy interesante y el TR también. Después seguimos haciendo protocolos y distintas metodologías diagnósticas. Nos llevó 6 años tomar la decisión de volver. ¿Por qué 6 años? Porque habíamos hecho ya una carrera en un lugar que nos daba todas las garantías, y nuestros hijos ya estaban formados también en el ambiente. Entonces yo decía, mi marido me decía siempre, vos estás enloquecida por querer volver a Argentina e irte a Dorrego. Y yo decía, mira, es realidad, pero hemos no hecho tan lejos de la realidad. Tantos años ya con todo eso. Uno continúa con el marido y por el lugar donde le lleva el trabajo, sea el que sea. Pero... Y yo también he tenido mucha capacidad de adaptación, mis hijos también, así que nunca ha habido problemas. Pero los chicos ya estaban en una etapa de pasar a la secundaria, y entonces ellos estudiaban inglés y francés perfectamente, pero en casa hablaban siempre castellano. Que tenían 10, 11 años, una cosa así. 10, 11 años, tenían 12. Claro. Y hablaban castellano muy bien, pero no escribían, no le podíamos exigir más también. Entonces le dije, mira, la forma de regresar es si yo consigo que haya un sistema educativo que sea similar al de Francia. Y exactamente conseguimos, había 2 colegios, 2 liceos franceses, pese a que soy defensora de la enseñanza oficial, la estatal. Estatal, ahí yo la he hecho también en la escuela primaria, pero en este caso era una cuestión de urgencia mayor por los chicos. Así que terminaron los bachilleratos, uno en orientación científico-filosófico y el otro es comercial, en la parte de economía. Y a diferencia de nosotros, ninguno de los dos siguió el camino de la biología. Uno está en administración de empresas y el otro es licenciado en economía y experto en valores. ¿Y viven acá? Viven acá, sí. Se adaptaron perfectamente. Perfectamente, se casaron acá. Tengo 5 nietos. Muy bien. 3 nenas y 2 varones, que ya están crecidas. La mayor ya tiene casi sus 14 años. Así que sí, estamos muy... ¿Y dónde viven? En Martínez, en el partido San Isidro. Pero eso vinimos ya de propia decisión, porque el lugar de trabajo que le ofrecían a Jorge era un trabajo a través de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Sanitaria Panamericana. Y el lugar estaba en Martínez. Y a mí ya me habían pedido, de gente que iba de Buenos Aires a las reuniones de la OIE, que viniera a hacer un control de calidad en las vacunas de leptospira fundamentalmente. Así que una cosa y la otra, así se nos fue desarrollando la vida y nos vinimos acá muy contentos. Yo entré en el Servicio Nacional de Sanidad Animal, donde me dediqué en Senasa, donde me dediqué a reestructurar bien el laboratorio de leptospirosis. Dábamos todos los meses cursos de formación en diagnóstico, tanto biológico como bacteriológico o serológico. Los continuábamos después siempre cediéndole los antígenos para que no tuviera problemas con sus reacciones. Hemos dado cantidades de conferencias porque se hizo la Asociación Argentina de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario y se crearon comisiones científicas, entre ellas la de leptospirosis. Entonces mi marido fue coordinador y después fui yo por muchos años. Así que tengo una muy buena relación con los laboratorios de diagnóstico y con los laboratorios de control de vacunas. Tuve el honor de recibir una designación internacional de la OIE, que antes se llamaba Organización Internacional de Epizootias, y que cambió el nombre por Organización Mundial de Sanidad Animal.
como la OMS es Organización Mundial de la Salud. Mantiene las siglas de la OIE. Entonces pusieron... Esto depende de las Naciones Unidas. No, ese es independiente. Independiente. Es otro, la rama. Me nombraron como el laboratorio de referencia de la OIE para en leptospirosis, y en el caso mío personal soy el referente de experto internacional de la OIE. Eso fue muy interesante porque en el mundo hay solo 4 laboratorios de referencia en leptospirosis. Está en Estados Unidos, en Irlanda y en Australia, y el nuestro acá en Martínez. Estamos conversando con Cookie Dorta, que mucha gente por ahí preguntará, es decir, charlamos y no damos el nombre. Con Cookie Dorta, que es una dorreguense exitosa, una científica. Sí, ahora sí. Y seguimos, el nuestro era el 4.º laboratorio, así que con eso era el único laboratorio para Sudamérica, y nos permitió hacer primero todo un análisis de situación de los demás, ofrecer nuestro laboratorio, recibíamos becarios, se homologaban protocolos, digamos todos los métodos diagnósticos para que haya una sola visión y una sola interpretación, que no es fácil en una bacteria como la leptospira, porque se caracteriza mucho desde el punto de vista de su cuerpo bacteriano al virus de lactosa, que es un mosaico antigénico, no es que hay 1 o 2, hay una variedad de antígenos, pero eso, por eso te digo, uno puede llegar a controlarla, la leptospira. La otra cosa que hicimos muy interesante fue controlar las vacunas. Las vacunas de leptospira no había un programa, ni un protocolo, ni un plan de producción. Los laboratorios producían X vacunas. Entonces, yo traté de poner un control de calidad que no fuera solamente que la vacuna fuera inocua y que fuera estéril, sino que se controlara la potencia que podía tener. Fue un trabajo muy bueno, pero largo, porque nosotros llegamos a aceptar que los países, tanto del exterior como los países obviamente del exterior, que los países productores como los nuestros produjeran vacunas como ellos quisieran, siempre que para el país, cuando la vacuna se destinaba a Argentina, tuviera la presencia de una fracción antigénica que era leptospira, la fracción pomona para grandes animales, y canícola e icterohemorragia para caninos. Eso tenían que tener. Pero la aceptábamos cuando controlábamos la potencia, que fue el único país de toda Latinoamérica que sacó una disposición del SENASA internacional para control de calidad, para lo cual la prueba se hace en una especie determinada, como es el hámster, de un determinado peso, frente a una cepa virulenta de cada uno de esos antígenos que son los que predominan en este país. Y entonces hay que saber controlar la potencia, tener métodos especiales, pero se logró aplicar en el país y lo aceptaron todos. Cookie nos ha dado una clase magistral. Vamos a hablar un poquitito de la parte humana. Vive en Martínez. ¿Cuántos nietos dijo que tenía? 5 nietos. ¿Las visitas de Dorrego son frecuentes? No fueron muy frecuentes, lamentablemente. Al principio sí, pero después tuvimos la mala suerte de un problema de una enfermedad degenerativa que padeció mi marido, Parkinson concretamente. Entonces lo impidió que... eso, él no podía moverse, y eso hizo que yo también me retirara del laboratorio cuando me faltaban 2-3 años para retirarme oficialmente. Pero estoy conforme porque estoy agradecida a la vida de todo lo que me ha dado. He podido hemos recorrido unos 40 países con mi marido. En él tuve a mi compañero, mi amigo, mi colega. Los hijos, estoy contentísima, los nietos también. Tengo una familia acá en Dorrego, en Bahía Blanca, en Azul, en Tres Arroyos, que nos mantenemos siempre en contacto, en Tandil, por supuesto.
así que creo que en mi profesión lo hice con alegría, Claro. y Sí. me ha dado satisfacciones. Sigue, así sigue que estudiando, le gustan otras cosas, qué sé yo, en qué se entretiene en los ratos libres. a mí lo que más me ha gustado es hacer el jardín. Ajá, Eso me encantaba. Yo estudié piano, me recibí de profesor de piano acá y de teoría y solfeo, pero no era muy adicta a la música. al piano. Sí, la música, A la música pero sí, me hubiera pero no al gustado piano. más haber estudiado ¿Con quién guitarra. estudió? Con Dinora Con Dinora, Reina. ahí en el barrio. Sí, 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 Vecina. sí. Claro. Recuerdo mucho, bueno, todas las amigas, las anécdotas que tenemos, que nos recordamos. Ya te digo, tengo nostalgias cuando vengo, Claro. sobre todo de los que no están. Claro, sí. Muchos afectos que nos han acompañado tanto. Así que la jardinería es algo Sí, que... sí, me encanta. ¿Sí? Hoy ya no lo hago, ¿no? No, Porque pero... estoy como reestructurándome, a ver de qué manera organizar mejor mi tiempo. Por ahora lo dedico a descansar y ordenar tantos papeles y Claro. cosas que hay que a uno trae un poco de nostalgia también, Claro. ¿no? Avanza lo que ustedes estudiaron, sobre lo que hicieron, desarrollaron tantos Siempre avances. hay, Sí, hay siempre avances, hay avances sí. que son Y importantes. usted está informada de ese tema. Sí, lo recibo, sí, sí. Y nos han propuesto muchos control de trabajos de tesis que apuntan hacia factores diferentes, ¿no? Es interesante, sí. Así que quizá ahora venga un poquitito más seguido a Dorrego por ahí. Yo creo que sí, Sí. sí, ha cambiado un poco mi ritmo de vida, Claro. así que sí, me encantaría. Y vengo con mucha alegría, hoy hice un gran paseo por Montehermoso, Ajá. que me sorprendió como había Lo lindo que crecido. está, grande, sí. También he visto un Dorrego muy ampliado en su extensión, una superficie de muchos barrios. Uno no se da cuenta porque por ahí vive acá. Claro, Entonces... claro. Una cantidad de negocios que me sorprendieron, otros que vi que ya no estaban, como Claro. todo, ¿no? Claro, sí, todo va sí, cambiando. Sí. Bueno, ha sido un gusto. No, al contrario, te Un agradezco gusto. a vos porque por favor. reencontrarme, aunque sea a través del aire, con el recuerdo que tengo yo de la gente que me rodeó, que me quiso y que yo he querido tanto. Claro. Recuerdo a mis profesores, así que les mando a algunos que me puedan escuchar un cariñoso saludo. Sí, A después, mis compañeras también. Y después esto tiene una potencia, porque esto se publica en la página y entonces ya tiene otro desarrollo y la gente Claro. puede volver a escuchar la nota y puede mirar. Lo que pasa que, por ejemplo, tanto en las redes como en internet, yo figuro con mi nombre, Gleide, que no es común, No, que sí, y como con el decía. apellido de mi marido, Manzonelli. Claro. Entonces, no soy ni Cookie ni Dorta. Bueno, pero pero los que entran Para en la nosotros- Dorrego van a saber que es Cookie Dorta. Claro que sí, Que es, claro lo que sí. que es lo que nosotros siempre conservamos, la esencia del pueblo. Cookie, muchas gracias. Al contrario, te agradezco Muy a amable vos. por haber venido y realmente uno ha escuchado No, con mucho interés porque han trabajado mucho. sí, fue muy lindo, es muy lindo. Es bueno eso. Sí, es bueno. Siempre que ponen mucho Tener esfuerzo. alegría en lo que uno le hace. Exacto. Lo que uno hace. Hacerlo con alegría. Los resultados a veces son mejores, son peores, pero Siempre son buenos. en definitiva son buenos. Son buenos. Gracias, Cookie. No, al contrario. Cookie Dorta en la tarde, ni más ni menos.